Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tratar de seguir avanzando en la currícula, entonces les voy a mandar la clase que estaba pendiente para esta semana. Eh, no sin antes, como hice con los alumnos de tercer año, pedirles que me disculpen porque ando demasiado atareado con el tema de las cargas de los resultados del COVID. ¿Sí? Como ustedes saben, yo soy bioquímico del laboratorio central y ahí se están haciendo entre 1300 y 1800 determinaciones de hisopados por PCR real time por día. Entonces imagínense, hay que cargar todos esos resultados y si bien yo no estoy yendo al laboratorio por la hipertensión que tengo, entonces me dieron el trabajo de cargar, ¿sí? Y les muestro para que vean, son eh, datos que tengo que ir cargando de todas estas personas, ¿sí? Y bueno, y la verdad que me tienen bastante loco y atareado. Entonces, en estos días voy a tratar de completar lo mayormente posible las consignas que nos habían dado de la institución, ¿sí? Con respecto a los temas pasados y a este. ¿Sí? Y bueno, y veremos si la semana que entra, por ahí hacemos una clase de consulta de dudas y probablemente sea en vivo, entonces nos encontramos y se pueden sacar las dudas y también plantearme cosas. Y bueno, y a ver si la semana siguiente hacemos un parcial de lo último que dimos. ¿Sí? Y entonces entramos a la otra etapa que vendría a ser lo que ustedes hubieran dado en procedimientos técnicos 2. Pero ahora como se unificaron, entonces hay que andar las corridas y tratar de completar toda la carga curricular que establecieron para esta materia nueva. ¿Sí? Entonces chicos, vamos a dar, si bien esto ustedes ya lo vieron seguramente, y van a volver a dar supongo el año que viene, vamos a tratar de ver un poquito de la conclusión de haber visto la parte fisiológica del estudio de la sangre. Entonces, ¿para qué nos sirve? En un laboratorio de bioquímicos. Nos sirve fundamentalmente para ver el hemograma, ¿sí? Esa va a ser la tarea que vamos a ver todos los días. Y entonces vamos a tratar de abarcar lo que se pueda en el video este de 35 minutos aproximadamente. Y por si no tuvieran que refrescar alguna idea, ¿sí? Yo les dejo el PowerPoint, que va a estar más ampliado que lo que le voy a dar ahora. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver. Mm, creo que es este. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito sobre el hemograma. ¿Sí? Si bien ustedes saben ya, o presumo, que ustedes sacaron sangre, y lo más probable es que no todos. Pero bueno, para el hemograma, ustedes tendrán alguna somera idea, porque algunas veces habrán hecho análisis clínicos o que se hicieron, o sus hermanos, o su abuela, o su vecino, o quien sea. Pero es la prueba más rutinaria que se hace en el laboratorio bioquímico. Entonces, ¿qué nos piden normalmente los médicos? Un hemograma, ¿sí? Un hepatograma, un análisis de la función renal y un análisis de orina, ¿sí? Entonces con eso cubren todo el espectro en forma grosera, en forma gruesa, ¿sí? El espectro físico de un individuo, y en base a lo que les dé en un desbalance, ¿sí? Que no esté balanceado, entonces a partir de ahí empiezan a indagar otras
otros parámetros que puedan ayudarle al diagnóstico efectivo de la patología que pueda estar presentando ese individuo. Entonces, ustedes saben que la sangre, ¿qué es? Es el líquido que corre por nuestras venas, ¿sí? Está formado por una parte que es líquida, fundamentalmente agua, con un montón de nutrientes, de transportadores, ¿sí? Y que se le conoce como plasma. También otras sustancias que participan de la coagulación, como el fibrinógeno. Después, si ustedes a la sangre que sacan por una punción venosa común, le depositan en un tubo y la centrifugan, ¿qué pasa? En el medio de esa parte líquida va a quedar como una capita blanca que está formado por los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Y debajo van a ver un paquete globular rojo que justamente son los glóbulos rojos que tienen dentro suyo la hemoglobina, que es el pigmento que disuelto dentro del plasma da el color rojo a la sangre, ¿sí? Entonces, para el hemograma, ¿qué utilizamos? Para el hemograma generalmente utilizamos sangre entera, ¿sí? Esto que están viendo ustedes acá es obtención de plasma u obtención de suero. Pero en el caso de tratar de hacer un hemograma, lo que no se hace justamente es centrifugar. Se le deja así, pero previamente se le adiciona un anticoagulante, que es el ETA, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente todos los glóbulos rojos y estén separados, todos los elementos formes que están dentro de esa masa acuosa no se empiezan a apelmazar y entonces me alteren el número total de los componentes que tiene esa sangre y que yo quiero analizar. Entonces, ¿qué otra condición tiene? Ninguna condición más y no requiere ayuno, por lo tanto se puede hacer inmediatamente cuando uno quiera, ¿sí? ¿Qué pretendemos ver? Pretendemos estudiar fundamentalmente la parte de la serie roja, ¿sí? La serie roja se llama a todo lo que concierne a los glóbulos rojos, a la serie blanca, ¿sí? Que son los glóbulos blancos. En algunos casos el hemograma incluye a las plaquetas y en algunos casos también a la velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Pero en términos normales y a efectos de el laboratorio bioquímico como un negocio, ¿sí? Las plaquetas ni BSG no se incluyen normalmente en el hemograma. ¿Por qué? Porque se facturan como si fuera otro ítem diferente. Entonces, si ustedes después trabajan en un laboratorio y les dice hemograma solo, van a hacer sin plaquetas ni BSG. Ahora, si le dicen hemograma completo con recuento de plaquetas, es otra cosa, porque eso se factura. Y BSG aparte. ¿Estamos? Esos son datos que le traigo a colación para que ustedes empiecen a entrar a ver cómo se maneja el negocio de la bioquímica. Entonces, lo primero que se hace es la medición del hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es el porcentaje de volumen que ocupan los eritrocitos en la sangre, ¿sí? Esto, ¿cómo se hace? Esto normalmente se hace con una microcentrífuga, ¿sí? Se obtiene la sangre y se llenan unos capilares, ¿sí? En un laboratorio común, estoy hablando de un laboratorio chico. Se llenan los capilares que después creo que van a hacer ustedes, si Dios quiere y pasa el COVID este dichoso, van a hacer la práctica y van a ver. En uno de los extremos de esos capilares se hacen por duplicado para sacar un promedio entre ambas mediciones. Primero, a ese tubito que están viendo ustedes acá, se le tapa y se homogeneiza suavemente para no romper los glóbulos rojos y luego con un capilar, un tubito capilar de vidrio, se va llenando, ¿sí? Luego se tapa uno de los extremos con plastilina, ¿sí? O al fuego también algunos lo hacen. Se pone en la microcentrífuga, que es una centrífuga chiquitita, y se lo pone a girar a altas revoluciones. Luego, ¿qué se hace? Se utiliza una tabla que tiene un máximo y un mínimo, y entonces ustedes fijan el 100% con el máximo de
Supónganse que este sea el capilar. Entonces el 100% va a estar aquí, y entonces después ustedes bajarán una tabla, una línea, ¿sí? Y fijan el porcentaje que tiene de glóbulos rojos. Ese elemento con el que se hace el recuento se denomina ábaco. Ustedes cuando hagan se van a acordar de mí. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos? Un porcentaje de glóbulos rojos en el hombre mayor que en la mujer, porque generalmente tenemos una mayor volemia por una mayor masa muscular. Volemia es la cantidad, el volumen, la cantidad de líquido o de sangre que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Y los hombres tenemos más que las mujeres. Siempre en términos generales, por supuesto. En los niños está un poco disminuido y en las embarazadas suele estar a veces un poco bajo también. ¿Por qué? Porque la embarazada retiene líquido. Entonces cuando uno le hace la medición, tiene mayor líquido que el común, entonces no es que esté bajo el volumen de glóbulos rojos, sino que lo que está aumentado es el líquido. ¿Estamos? Entonces puede parecer que está hemodiluida, pero en realidad no. El producto es típico de las embarazadas. Entonces, habíamos visto que en la eritropoyesis, ¿qué es lo que pasaba? Cuando sobre las células pluripotenciales de la médula ósea actuaba la eritropoyetina, se producía la diferenciación de esa célula en una célula formadoras de unidades de colonias eritroblásticas. Entonces, a partir de esa célula formadora de unidades eritroblásticas, se forma el elemento más inmaduro, que es el proeritroblasto o pronormoblasto, que fíjense que tiene un citoplasma bastante disminuido con respecto al núcleo, ¿sí? Tiene un núcleo lobulado o multilobulado, y después esto pasará, madurando esa estructura, a un estado de normoblasto basófilo. Después pasará a normoblasto policromatófilo, a normoblasto ortocromático, y hasta ahí estamos dentro de la médula ósea. Cuando quiera pasar los capilares de la médula ósea, ¿qué pasa? Perderá el núcleo y se transformará en una célula mucho más chica que tiene un entramado, ¿sí?, en el citoplasma, que se llama reticulocito. Después, cuando esta célula madura, pasa a una célula mucho más chiquita, roja, que es el eritrocito maduro. ¿Estamos? Entonces, a ver, esta se me vino acá, esta corresponde a una diapositiva que está en el final. Pero, yendo y entrando de lo general a lo particular, tenemos que también, aparte del número de eritrocitos, lo que se mide es la hemoglobina, es decir, la cantidad de pigmento o la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo dentro, ¿sí? Entonces, ¿en qué se mide? En gramos por decilitro, y el normal es de 12 a 16. Puede haber alguna variación, depende de la técnica que utilicen, y si utilizan una medición de laboratorio chico, que sería una medición por fórmula o por tablas, o la medición que utilizan o que hacen con equipos automáticos, ¿sí? Con contadores hematológicos. A su vez, acá se sacan dos cosas fundamentales, que son la hemoglobina corpuscular media, ¿sí?, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí?, y también el volumen corpuscular medio. Entre esos factores, el número de glóbulos rojos, la hemoglobina, con todos estos factores hematimétricos, estamos en condiciones de ver si algún individuo tiene una anemia y qué tipo de anemia puede estar teniendo. ¿Estamos? Vamos a ir viendo de a poco. Entonces, el hematocrito, ya habíamos hablado. El número de Matíes, ¿sí?, en adultos, otra vez tenemos mayor cantidad de los hombres que las mujeres, vuelta, porque tenemos mayor volemia, y también porque tenemos mayor masa muscular. No se olviden ustedes que los glóbulos rojos tienen la función de llevar, la función casi primordial, de llevar el oxígeno a las células y de sacar el monóxido de carbono y trasladarlo a pulmón para que sea
eliminado. ¿Sí? Entonces, al tener mayor masa muscular, necesitamos mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Estamos? En el recién nacido también puede estar un poquito aumentado. En cuanto a la hemoglobina, otra vez tenemos, si estamos hablando de transportar el oxígeno hacia las células y de las células al eliminar el dióxido, el monóxido, perdón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? En los hombres van a tener mayor cantidad, ¿sí?, que las mujeres en términos generales. ¿Estamos? En cuanto al volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la amplitud de distribución eritrocitaria me darán idea de cómo está el paquete globular, ¿sí? Cómo está en ese individuo y me podrá dar idea de qué tipo de anemia puede estar teniendo el mismo. Entonces, vamos a ir viendo, a ver, vamos a ir viendo acá las definiciones. Entonces, fíjense, las unidades que se utilizan, los valores normales, ¿sí? Si ustedes quisieran hacer por fórmula, ustedes necesitarían sacar el hematocrito, ¿sí? Eso tendrían que hacerlo. Entonces van a multiplicar por 10 y a eso le van a dividir el recuento de eritrocitos por 10 a la sexta. Y entonces van a sacar un valor, ¿sí?, normal, que tendrá que ser, justamente para ser normal, de 90 más o menos 8 femtolitros, que es la unidad que se utiliza. En cuanto a la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una fórmula que es la hemoglobina por 10 sobre el recuento de eritrocitos por 10 a la 6 y la unidad que se utiliza es picogramo. Ahora, la concentración media de la hemoglobina corpuscular, ¿sí?, es la hemoglobina por 10 sobre el hematocrito, ¿sí?, o la hemoglobina corpuscular medio sobre el volumen corpuscular medio. ¿Estamos? Y la amplitud de distribución eritrocitaria solamente la calculan los contadores hematológicos. Esta concentración media de hemoglobina corpuscular se expresa en unidades porcentuales. Entonces, a ver. Entonces, chicos, ustedes si sacan el número de glóbulos rojos en un laboratorio chico que solamente tenga para hacer hematocritos, ¿sí?, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Con la muestra de sangre van a hacer un extendido, ¿sí?, mejor dicho, 2 extendidos por las dudas que alguno no ande bien, y además hacen 2 capilares. Entonces, ponen a centrifugar, en la microcentrífuga, sacan el hematocrito y con eso ustedes van a tener por tabla la posibilidad de sacar el número de glóbulos rojos que tiene esa muestra y también por tabla la hemoglobina que tienen esos glóbulos rojos. Por supuesto, los resultados son aproximados. Están validados por estadística, pero son aproximados. Lo real es tener un contador hematológico que haga el cálculo o proceder a calcular el número de glóbulos rojos con la cámara de Neubauer y la hemoglobina por el método de medición de la hemoglobina. ¿Estamos? Ahora, en cuanto a los índices eritrocitarios, fíjense, el volumen corpuscular medio, ¿qué me indica? El tamaño del glóbulo rojo sería el tamaño del glóbulo rojo promedio. ¿Por qué? Porque existen anemias que se llaman macrocíticas, que tienen glóbulos rojos aumentados, o anemias microcíticas que tienen glóbulos rojos disminuidos. ¿Estamos? Entonces, eso ya me indica si acaso el individuo tenga un hematocrito disminuido y tenga un volumen corpuscular medio alto, ya me está indicando qué tipo de anemia tiene, y si me diera un volumen corpuscular medio bajo, me daría otro tipo de anemia presumiblemente. La hemoglobina corpuscular media informa el contenido medio de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Sin embargo, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí?, me da el promedio de la concentración de hemoglobina que tienen todos los glóbulos rojos. ¿Estamos? Entonces, en este caso es un promedio de los glóbulos, ¿sí? Y acá, mejor dicho, acá me da el contenido promedio de hemoglobina que tiene cada hematí. Sin embargo,
acá me da un porcentaje o un promedio de todas las concentraciones de hemoglobina que tengan cada uno de los glóbulos rojos. ¿Sí? Parecería lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Entonces, con esos valores yo puedo ver, o mejor dicho, calculando esos valores, el médico ya tiene el pantallazo de para dónde tiene que tirar con una anemia determinada. Por ejemplo, si fuera una anemia megaloblástica, probablemente sea una anemia carencial. La anemia carencial significa que está careciendo de algún factor. Entonces, el médico lo primero que hace es dice, bueno, a este le está faltando o hierro o le está faltando ácido fólico. Entonces empieza el tratamiento por ahí. Y qué sé yo, a la semana, a los meses, vuelve a mandarle o a indicarle un hemograma para ver si eso se recompuso. ¿Estamos? Entonces, la hemoglobina curricular media, como dice acá, esta medición permite detectar precozmente la deficiencia de hierro. ¿Sí? ¿Qué anormalidades podemos encontrar en los eritrocitos? Chicos, si sienten que está ladrando un gato, es cierto. Es mi gata que está queriendo que le haga entrar a la habitación a donde estoy yo. ¿Sí? Pero bueno, tendrá que esperar a que termine. Así que, bueno, las anormalidades de los eritrocitos pueden estar dadas en forma, tamaño e inclusiones que se vean en el citoplasma. En la forma y el tamaño es fácil darse cuenta, sobre todo la forma. El tamaño ya no tanto, y las inclusiones del citoplasma, eso es más para una mente avesada, o mejor dicho, para alguien que tenga el ojo hecho a, las determinaciones, o que tenga práctica en las determinaciones que se pueden hallar en un hemograma, ¿sí? En un frotis sanguíneo. La anisocitosis, cuando ustedes escuchan hablar de anisocitosis, es porque ustedes están hablando de las diferentes formas que pueden tener los eritrocitos. Entonces, el tamaño normal se llama normocrómico, los glóbulos rojos que tengan un tamaño normal, normocrómicos, los hipercrómicos, ¿sí? Son los que tengan mayor tamaño y... perdón, estoy hablando pavada. Esta clasificación está hecha en base a la tinción que tengan. Normocrómicos si están teñidos de forma normal, hipocrómicos si tienen baja tinción, esto nos da una idea de que puede haber baja hemoglobina, e hipercrómico, ¿sí? Si están teñidos en mayor manera que los comunes. En cuanto al tamaño, tenemos los normocitos, si está aumentado el tamaño son macrocitos, y si está disminuida son microcitos. ¿Sí? Perdona que por ahí me está distrayendo la gata. Entonces, fíjense, en términos normales, cuando hay un descenso del glóbulo rojo, que puede ser por destrucción o por disminución de la producción de glóbulos rojos, se produce una cosa que se denomina anemia, ¿sí? Que puede ser ficticia por hemodilución, lo que les dije hoy de la embarazada, y cuando existe un aumento de los glóbulos rojos con respecto al volumen total de la sangre, se llama poliglobulia. Puede ser un aumento en la producción medular, puede ser secundario a mayor requerimiento de oxígeno, por ejemplo, cuando nos desplazamos a alguna ciudad que esté a mucha altura con respecto al nivel del mar, necesitamos más oxígeno, por lo tanto nuestro cuerpo empieza a producir mayor eritropoyetina y empieza a producir mayor número de glóbulos rojos, cosa que cuando volvemos nuevamente a nuestra ciudad de origen, por ejemplo Corrientes, que está al nivel del mar o por debajo, ¿qué pasa? Ahí, vuelta, el número de glóbulos rojos disminuye a valores normales. ¿Sí? Entonces, también puede ser ficticio. ¿Por qué? Porque estamos hablando, allá, pues podemos estar hablando de algún factor de tipo de procedimiento que haga de que no esté bien homogeneizada la muestra y yo esté hallando o pareciera que estoy viendo un menor volumen de plasma o un mayor número, un volumen de glóbulos rojos. Entonces, yendo ahora a la parte de la serie blanca. ¿Por qué se llama serie blanca? Porque son los glóbulos blancos, ¿sí? Los leuco, el blanco, citos, células.
Entonces, en esto están los linfocitos, los monocitos, que son macrófagos que andan circulando, y los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Fundamentalmente son esas las células que se ven. ¿Cómo se identifican en un frotis? Fíjense, chicos, acá el tamaño que tiene un glóbulo rojo, ¿sí? Fíjense el tamaño, esta es la tinción, esta es la tinción, pero de película, ¿no? Pero fíjense el tamaño del glóbulo rojo con respecto a los glóbulos blancos, ¿sí? El que más se encuentra en circulación de los glóbulos es el neutrófilo polilobulado o el neutrófilo que esté lobulándose. En segunda medida van a encontrar los linfocitos. Fíjense que este tiene un montón de lóbulos, ¿sí? Y tinciones en el citoplasma. El linfocito es una célula menor con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma. Después van a encontrar en tercer término a los monocitos, que son células más grandes, que tienen un citoplasma como si fuera escotado o en forma de herradura. Y después tendrán en cuarto término a los eosinófilos, que tienen unas granulaciones de tipo eosinofílicas, y los basófilos, que van a encontrar en muy poca cantidad, que tienen unas granulaciones de tipo azurófilas. Y esto que ven acá son acúmulos de plaquetas. Esto es una imagen que a ustedes les va a ayudar para ver las diferencias de tamaño, ¿sí? Y cómo pueden encontrar en un frotis el día que tengan que ver en el microscopio un frotis sanguíneo. ¿Sí? En cuanto a los valores de referencia, tenemos valores de referencia normales de 5.000 a 10.000, ¿sí? En el recién nacido está aumentado y en la primera semana se normaliza, ¿sí? Ojo con eso, ¿eh? Porque se pueden pegar un susto si van a trabajar recién a un laboratorio pediátrico o en un laboratorio común y les cae una muestra de un pediátrico. Ahora, leucocitosis se llama a el número de leucocitos aumentado por arriba de 10.000. Generalmente responde a infecciones de tipo bacteriano, ¿sí? La leucopenia es la disminución de los leucocitos por debajo de 5.000, ¿sí? Esto puede deberse a qué? A fármacos, ¿sí? Que estén haciendo que se produzcan menos, que estén retardando la producción de leucocitos, a infecciones víricas, ciertas infecciones víricas, a una aplasia de tipo idiopática, o sea, no se sabe por qué, pero la médula deja de producir, entonces también nos indica una leucopenia, ¿sí? Enfermedades autoinmunes, enfermedades congénitas y tratamiento de radiación y quimioterapia. A ver, esto es un cuadro para que ustedes lo vean. Fíjense, la fórmula leucocitaria, ¿se acuerdan que le dije? Que el que existía mayor cantidad era el neutrófilo, en 50-60%, el linfocito entre un 20 y 40%, los monocitos de 4 a 8%, el eosinófilo menor al 5%, y los basófilos de 0 hasta a 0,05%. Yo le diría, si encuentran uno o dos, pero hagan una fiesta, ¿sí? Lo van a encontrar de vez en cuando en algún frotis. Entonces, los valores de referencia que habíamos hablado de leucopenia y leucocitosis, ¿sí? La leucocitosis, fíjense, a expensas de neutrófilos, generalmente son infecciones bacterianas. A especie de linfocitos, y acuérdense de eso porque acá, fíjense, ustedes tienen neutrófilos entre 50 y 60% y linfocitos entre el 20 y 40%. Hay veces en que uno encuentra la fórmula invertida, se llama. Encuentran más linfocitos que neutrófilos y eso ya indica o da un indicio de que la infección que puede tener en condiciones normales, estamos hablando, ese individuo ya no es infección bacteriana, sino más bien una infección viral. ¿Sí? En infecciones crónicas, ¿sí? En leucemia, recuperación del módulo ósea puede estar aumentado monocitos. Los eosinófilos generalmente parásitos o alergias, ¿sí? Y los basófilos en infecciones virales también pueden estar aumentados. Le estoy nombrando las condiciones normales y transitorias que pueden tener, que pueden llevar a desembocar en una leucocitosis. ¿Sí? A ver.
Esto mírenlo después, fíjense las características que tienen los neutrófilos, generalmente que están polilobulados, ¿sí? Tienen citoplasma granulado, circulan en sangre, tienen un papel fagocítico principal y atacan fundamentalmente a las bacterias. Esto recién lo vimos, vamos a tratar de pasar un poquito más rápido. Esto después échenle un vistazo y me preguntan lo que no entiendan, ¿sí? Monocitos, desórdenes, eosinófilos, basófilos. Básicamente lo que le dije. Ahora vamos, por último, a la serie megacariocítica de las plaquetas, ¿sí? ¿Se acuerdan que de una célula madre pluripotencial que estaba en médula, se formaban varias unidades formadoras de colonia? Y entre una de esas está la célula formadora de colonias megacariocíticas, ¿sí? Que van a dar lugar a un megacariocito, que cuando intenta salir por los capilares de la médula ósea, lo que hace es perder pedacitos mejor dicho, perder de a pedacitos porciones de citoplasma, ¿sí? Esas porciones de citoplasma se denominan plaquetas, ¿sí? Una vez que pasan esos capilares, ¿qué pasa? Pasan a circulación y luego van a transformarse en las plaquetas que normalmente nos salvan cuando hay una rotura de algún capilar o de algún tejido, ¿sí? Esa es la función que tienen. Entonces, el valor de referencia que tenemos normalmente es entre 150.000 y 450.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Podemos estar viendo una muestra que tenga una trombocitopenia, es decir, el número de plaquetas disminuido entre 100.000 y 150.000 será leve, una trombocitopenia moderada será por debajo de los 100.000, una severa por debajo de los 50.000 y muy severa si está por debajo de los 20.000, ¿sí? Y en este caso estaremos en presencia de sangrado, ¿sí? En la trombocitosis tendremos una trombocitosis leve si estamos entre 600.000 y 800.000, moderada entre 800.000 y 1.000.000 y severa mayor a 1.000.000. ¿Cuál es el problema de la trombocitopenia? La hemorragia. ¿Y cuál es el problema de la trombocitosis? La formación justamente de trombos, ¿sí? Entonces, rango de normalidad, a ver, voy a hablar de condiciones normales o comunes, ¿sí? Tendremos la trombocitosis, generalmente infecciones son las que producen, y trombocitopenia pueden tratarse, ¿sí? De algún problema de tipo medular que esté haciendo que no se produzca el linaje de las células megacariocíticas y por lo tanto estén disminuido el número de plaquetas. Acá les dejo para que ustedes vean algunas consideraciones sobre anemias, ¿sí? Esto por si alguna de ustedes tienen necesidad de ver a qué se puede deber y quieran reforzar el conocimiento, ¿sí? Solamente quiero que graben que la anemia no es una enfermedad, sino es un síntoma, ¿sí? Entonces, realmente es una respuesta de la célula de la sangre frente a un problema que esté teniendo, ¿sí? Que puede ser una enfermedad o no. ¿Vamos? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, esto para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Van a ver la poiquilocitosis. A ver qué les puedo decir acá. Fíjense las diferentes formas. Cuando hay diferencia de forma o poiquilocitosis. Fíjense, esto que ven acá como si fuera una empanada se llama estomatocito, perdón. Esto que ven acá como forma de estrellas se llama equinocito. Son diferentes formas en que pueden encontrar ustedes los glóbulos rojos. Cuando encuentran en mucha cantidad, estamos hablando de un proceso patológico, ¿sí? De malformación de los glóbulos rojos o de rotura de esos glóbulos rojos, ¿sí? A ver, esos son los que más se pueden... Todas estas son las alteraciones de la forma que ustedes pueden encontrar. También pueden
encontrar glóbulos rojos de fórmula elíptica, los eliptocitos. Cuando encuentran de varias formas, se llaman poiquilocitosis, ¿sí? Los esferocitos son formas más redondas que nos demuestran la presencia de un disco bicóncavo y probablemente sea que esos discos bicóncavos que en realidad están como achatados, ¿sí? En realidad tendrían a ser así, estos están con una cantidad grande de líquido que haga que tengan una forma esférica, ¿sí? A ver qué más. Bueno, también existen anemias que son de tipo genética, como la talasemia, ¿sí? Que producen anemias típicas, ¿sí? Que eso ya se van viendo después. La macrocitosis es cuando tenemos glóbulos rojos de mayor tamaño, ¿sí? Y es lo que les decía hoy. Por ejemplo, suele ser por deficiencia de vitamina B12 en folato, y entonces el médico ya está viendo. Si está aumentado el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Entonces el médico desconfía que pueda tratarse de ese tipo de anemia y entonces empieza a dar suplementos de vitamina B12 de folato o hierro a la persona y entonces ve si restablece sus valores. Bueno, chicos, acá hay más información todavía. Yo creo que hasta aquí está bien que veamos, ¿sí? Entonces, ustedes después bajen esta información que les voy a dar en el PowerPoint y mírenla y después vemos en la charla conjunta. Bueno, un abrazo grande y buen fin de. Intentaré en estos días completar la información de lo que pasó y de esto, y entonces podemos empezar a trabajar completo para el tercer parcial.